Los medios para expresar a Dios no son ni nuestro hombre natural ni la fuerza natural. Dios tiene que tocar nuestra fuerza natural para que seamos personas capaces de expresarle. Nada nos puede afectar más que un toque directo por Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, tenemos un Estudio Vida maravilloso por delante. Y el hermano Guido Olivares nos acompaña una vez más en el programa para disfrutarlo juntos. Bienvenido, Guido. Es bueno verle una vez más. Es muy bueno verle otra vez, para que juntos entremos en este Estudio Vida. Bueno, hoy tenemos una historia muy interesante, pero como siempre, hay mucho más aquí que una simple historia. Jacob tuvo una noche de lucha. Él luchó toda la noche. Jacob estaba muy temeroso de su hermano Esaú cuando Dios luchó con él. ¿Por qué Jacob le tenía tanto miedo a su propio hermano? Jacob estaba en una situación poco común. Detrás de él estaba Labán y al frente estaba su hermano Esaú. Y como Jacob escuchó que su hermano venía con 400 hombres, él estaba sumamente aterrorizado, porque creía que Esaú y sus hombres fuertes iban a matarlo. Jacob se metió en esta situación porque él mintió a Esaú. Él le robó y él lo engañó a fin de ganar la primogenitura. Él tomó la bendición que pertenecía a Esaú. Por eso Jacob estaba aterrorizado, y como no confiaba en Dios, él estaba ahí planeando, inventando y haciendo arreglos desesperadamente. La carga de Jacob era pesada y su situación era grave. Él temía a su hermano por lo que le había hecho. Le había robado la bendición y le había quitado la primogenitura. Por consiguiente, no es de extrañar que estaba tan temeroso en esta situación. Muy bien, vamos a comenzar esta historia tan interesante y estoy listo para ver lo que se encuentra detrás de la misma. Escuchemos a Witness Lee. Al leer esta parte de la palabra santa, nos damos cuenta de que nos da la historia de una experiencia muy crucial por la que pasa uno de los elegidos de Dios. Esta experiencia es muy práctica, personal y aún diría íntima. Tenemos que creer que el Señor Dios nunca vendría para luchar con un desconocido. Y no uso la palabra vendría o venir de una manera apropiada, porque en esta porción de la palabra no se encuentra la palabra venir. No nos dice que mientras Jacob estaba allí considerando sus problemas, el Señor vino para luchar con él. No, no es así. Nos dice que un hombre estaba luchando con él. El hombre ya estaba allí. Esto quiere decir que el Señor estaba allí todo el tiempo con Jacob. Ahora, todos tenemos que ver el trasfondo de todo esto. ¿Por qué ocurrió esta lucha? Había una razón, y era debido al problema que él tenía con su hermano Esaú. Después que él mandó a sus hombres y ellos le trajeron la noticia de que su hermano venía con 400 hombres. Les digo que esto de verdad atemorizó a Jacob. Él se moría de miedo. Según su entendimiento, Esaú venía para matarlo.
Así que hizo algo después de orar. Él dividió a su familia y a todo su ganado en 9 grupos, de modo que llegasen ante Esaú poco a poco. Pero después de hacer todo esto, él todavía no tenía paz, debido a que el problema todavía estaba allí, enfrente de él. Así que después que todos sus familiares, las esposas, los sirvientes y los niños salieron, él no pudo seguir. Él se quedó solo. ¿Por qué? Porque él estaba desesperado. Mientras Jacob permanecía allí, considerando cómo resolver su problema, para su sorpresa, un hombre lucha con él. Naturalmente, hoy al leer nos damos cuenta que ese hombre era el Señor, pero debemos entender que al principio de la lucha, Jacob no se daba cuenta que este hombre era Dios. Él pensaría que ese hombre era uno de los 400 que venía a arrestarlo. Así que, él no se lo iba a permitir. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué el Señor luchó con Jacob como un hombre? El Dios de gloria se le había aparecido a Abraham. Pero, ¿por qué aquí, en vez de aparecérsele, luchó con Jacob como un hombre? Bueno, permítame decirles esto. Casi a todos nosotros nos ha sucedido lo mismo. Además de que Dios se nos apareció en el momento de ser salvos, y además de tener la visitación de Dios cuando tenemos comunión con Él, por lo menos algunas veces, Él nos ha disciplinado. Al principio de esta disciplina no nos dimos cuenta de que el Señor estaba allí. Pensábamos que Él era su esposo o era la esposa, ¿verdad? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que, Dios estaba allí. Aunque muchas veces solo después de luchar mucho. Y a veces fue una lucha larga. Con Jacob la lucha fue solamente por 6 horas, mas con algunos de nosotros quizás hayamos luchado por 6 semanas. Y les digo que con algunos, tal vez hasta por 6 años. Con el tiempo y por la experiencia, nos damos cuenta que era el Señor. El Señor estaba allí. Ese no era mi esposo luchando conmigo, sino el Señor. No era mi amada esposa luchando conmigo, sino el Señor. No eran las circunstancias, sino que era el Señor. No tenemos que preguntarle su nombre, porque nosotros lo conocemos. Los otros no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Guido, yo siempre he disfrutado esta historia, porque a través de los años, todos hemos tenido nuestras luchas con el Señor. Y al igual que Jacob, muchos no tenemos una comprensión adecuada con quién estamos luchando. ¿No es así? Realmente no sabemos. Muchas veces, como lo ha mencionado el hermano Lee en este mensaje, pensamos que estamos luchando con nuestras esposas, o con un colega, o con otro hermano, o aún con las circunstancias. Pero en realidad, nuestro oponente es el Señor mismo. Cuando el Señor nos disciplina para quebrantarnos, Él se mantiene escondido. Cuando pasamos por dificultades, pensamos que éstas provienen de una persona o alguna situación. Pero al final nos damos cuenta que el Señor está ahí, obrando secretamente en forma de hombre. Es muy interesante que aquí no dice que el Señor vino, ni que el Señor se fue. Cuando necesitamos ser disciplinados, el Señor siempre está allí. El Señor siempre está dispuesto a tratar con nosotros y a lidiar con todo lo que proviene de nuestras fuerzas naturales y del hombre natural. En mis propias experiencias, cuando yo era joven en el Señor, habían ciertas cosas que yo quería hacer después de mi graduación universitaria, tales como tocar la guitarra, hacerme famoso, y luchaba contra las circunstancias, las ideas y los problemas, pero en verdad estaba luchando con el Señor.
Por consiguiente, en estas circunstancias, en estas situaciones, nos metemos en una pelea en la cual no estamos luchando solo con personas o con circunstancias, sino que verdaderamente estamos luchando con el Señor. Y al final, Jacob se dio cuenta que aquella era la cara de Dios. Al principio pensó que era un hombre, quizás uno de los 400 hombres de Saúl que vino a matarlo, o que venía a matarlo. Pero no, aquel era el Señor, quien quería quebrantarlo, quien quería tratar con él, para que Jacob fuera capaz de expresarle. Bueno, muchas veces nosotros tampoco nos damos cuenta con quién estamos luchando. Sin embargo, al final, reconocemos que estamos luchando con el Señor y que Él nos está quebrantando para el cumplimiento de su economía eterna. Gracias, hermano. Continuemos con el estudio Vida de Génesis, capítulo 32, con nuestro hermano Witness Lee. The Lord El Señor remained there se quedó allí and wrestled with Jacob. luchando con Jacob. ¿Pero para qué? Para exponer a Jacob, para hacerle ver lo natural que era. Lean estos 3 capítulos, del 31 al 33, y verán cuán natural era Jacob, por lo que él era totalmente incapaz de expresar al Señor. Él solo se expresaba a sí mismo, porque era un hombre sumamente natural. Muy bien, en cierto momento el Señor tocó a Jacob en el encaje de la cadera. Todos sabemos que esta es una de las partes más fuertes del hombre. Es el músculo más fuerte. Y el Señor tocó ese músculo. Inmediatamente, Jacob empezó a cojear. Por esto, él se dio cuenta de que ese luchador, debía ser alguien que era superior a él. Así que le pidió a éste que lo bendijera. Yo no creo que en ese entonces Jacob se daba cuenta de que éste era Dios. Todavía no. Después que lo tocó el luchador, le dijo: déjame porque raya el alba. Y él le respondió: no te dejaré si no me bendices. El Señor le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Ciertamente el Señor conocía su nombre. Entonces, ¿por qué el Señor le preguntó cuál es su nombre? Eso fue para recordarle y hacerle reconocer quién era él. Y en cierta manera, él admitió que era Jacob, el suplantador. Luego el Señor le dijo: de ahora en adelante, tu nombre no será llamado Jacob, sino el luchador con Dios, Israel. Muchos cristianos saben que Israel quiere decir príncipe de Dios. Y puede significar eso también, pero ese es un significado secundario. En los mejores lexicones, diccionarios y traducciones, verán que Israel significa el que lucha con Dios. Y yo creo que para entonces, él sí se dio cuenta de que el varón era Dios. Pero, sin embargo, quiso comprobarlo al preguntarle por su nombre. Y el Señor no le contestó. Miren, en nuestra experiencia, el Señor que lucha con nosotros siempre es un secreto. Sin decirle su nombre, el Señor bendijo a Jacob y eso fue todo. Permítanme verificar con usted. ¿Puede usted encontrar algún versículo en esta porción que nos diga: y entonces el Señor se fue? Si me pregunta, ¿dónde estaba el Señor? Pues el Señor permanecía allí. El Señor no vino ni tampoco se fue. Él solamente luchó. ¿Y qué tal hoy día? Aún más, el Señor nunca nos abandonará. Él está todo el tiempo con nosotros. Cuando necesitamos la disciplina, Él sencillamente nos la da. Pero Él nunca nos abandona. Después de esto, Jacob se dio cuenta cabal que aquel era el Señor, porque él nombró ese lugar Peniel, es decir, el rostro de Dios. Él dijo:
vi a Dios cara a cara. Así que sí se dio cuenta de que había visto a Dios. Bueno, no hay duda. Esta historia fácilmente podría ser malinterpretada y hasta aplicada inadecuadamente en nuestra propia experiencia. Dios no luchó con Jacob para castigarlo debido a algún pecado o alguna conducta vergonzosa. Guido, ¿qué era lo que Dios quería conseguir de Jacob? Aquí Dios estaba tratando de conseguirse un hombre que pudiera expresarlo. Por esta causa él necesitaba quebrantar a Jacob. El Señor luchó con Jacob para exponer su vida natural. Jacob no confiaba en el Señor y era totalmente incapaz de expresarlo. Jacob era un hombre natural y su expresión estaba llena de sí mismo. Hasta este punto, y a través de este capítulo, solo se ve a una persona que expresa su carne, su astucia, su hombre natural, sus propias ideas e inteligencia. Por lo tanto, Dios estaba luchando con Jacob para quebrantarlo y así lograr que Jacob pudiera expresar a Dios, lo cual es la intención original de Dios y el deseo de su corazón y también su deleite. ¿Por qué no pudo el Señor, siendo todopoderoso, prevalecer contra Jacob, un pequeño hombre? ¿Por qué esperó tanto tiempo para tocar el encaje del muslo de Jacob? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? El Señor luchó con Jacob y no lo sometió inmediatamente, para dejar en evidencia lo natural que éste era. Aquí lo que estaba sucediendo no se relacionaba con nada pecaminoso, sino con la vida natural, con el hombre natural. Se requiere mucho tiempo para dejar en evidencia nuestra vida natural. Necesitamos un periodo extenso de lucha antes que eso pueda producirse. Mediante este periodo de lucha, nuestra vida natural, igual que la de Jacob, queda plenamente manifestada. El Señor no tenía la intención de someter a Jacob, sino de exponerlo. Después de exponer su vida natural, tocó su muslo y Jacob quedó cojo. Dios necesitaba a Jacob para su propósito, pero él estaba totalmente incapacitado para expresar a Dios. Por eso, Dios luchó con Jacob, dejó en evidencia su vida natural y lo quebrantó para que él fuera transformado y llegara a madurar en vida con el fin de expresar a Dios. Precioso comentario. Con esto estamos listos para la conclusión del estudio vida de hoy. After chapter 32, Después del capítulo 32, in chapter 33, Jacob, en el capítulo 33, Jacob seguía siendo Jacob. Aún seguía planeando, dividiendo y haciendo todo lo que podía para encararse con su situación. Así que, miren, no se veía ningún cambio en su manera de vivir. Pero, de repente, sí hubo un cambio en su vida. ¿Cuál fue el cambio en su vida? Él empezó a cojear. Aunque todavía seguía arreglando y planeando, sin embargo, hubo una gran diferencia en su vida. La vida fue tocada. Bueno, no trate de imitar. Eso no funciona. Pero sí sé y tengo plena seguridad de decirles esto, que mientras seamos sus elegidos, y debido a que estamos en sus manos, y además también estamos en su camino, yo sé y tengo la plena certeza de que estamos bajo su disciplina. Ya sea que usted se dé cuenta o no, lo reconozca, lo admita o no, el hecho es que ustedes están bajo su disciplina. Tarde o temprano, la hora vendrá en que usted tendrá la sensación de que ha sido tocado por él. Usted fue tocado y jamás podrá ser el mismo. Aunque usted siga mostrando su mal genio, aunque usted siga siendo muy débil o aún siga siendo un fracaso, pero usted jamás será el mismo. El cambio ahora no es en su manera de vivir, sino en la vida misma.
No fue nuestro vivir externo lo que fue tocado por el Señor, sino la fuerza interna, la fuerza natural. La coyuntura del muslo fue tocada. La fuerza natural en su vida fue tocada. Nosotros los cristianos prestamos mayor atención a nuestros pecados o al mundo externos, a nuestros fracasos, a nuestra conducta, pero nunca pensamos que nuestra vida natural debe ser tocada. Cuando usted era muy malo, el Señor no tenía manera de forjarse en usted. Y ahora que usted es tan bueno, es lo mismo. Más bien, es aún más difícil que el Señor se forje en usted, debido a que usted es tan bueno. ¿Ven? Todos necesitamos ser tocados. Pero yo creo que mientras estemos en este camino, estamos siguiendo a Jacob. Y cuando andamos en este camino, una y otra vez, durante ciertos momentos de lucha, por cierto que tendremos una convicción profunda de que hemos sido tocados. El Señor nos toca en ciertos puntos cruciales. Él toca nuestro tendón y nunca podremos ser los mismos. ¡Qué diferencia hay entre nuestro concepto natural y el camino de Dios! ¿Qué diferencia hay entre las prácticas religiosas y el ser tocados por el Señor? Yo no quiero darles muchas instrucciones, pero ciertamente quiero ver que muchos de ustedes, uno por uno, sean tocados. Un solo toque del Señor a nuestra vida natural será mucho mejor que 100 mensajes. Esto es todo lo que necesitamos. Ciertamente, Guido, creo que usted está de acuerdo conmigo en que es un concepto natural y aún religioso pensar que necesitamos más instrucciones y enseñanzas. Esta no es nuestra verdadera necesidad. Necesitamos lo mismo que Jacob, ser tocados por Dios. Esto es cierto. Nada nos afecta tanto como el toque directo de Dios. Si solamente tenemos instrucciones y enseñanzas, nuestra vida cristiana será únicamente una vida de imitación, así como un mono imita al hombre. Me gusta mucho esta ilustración. El mono puede actuar perfectamente, puede llevar un traje con corbata y hasta andar en bicicleta. Pero en cuanto la demostración o la actuación se termina, el mono vuelve a su vieja vida. Deja la bicicleta, rompe la corbata y la camisa, se come una banana, tira la cáscara y se sube a los árboles para mecerse. El mono, aunque se vista de seda, mono siempre se queda. Esto es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Esto es vivir una vida de imitación y no es tener comunión directa con el Señor. Dios no está interesado en que lo imitemos, y la imitación tampoco es la manera por la cual Él nos transforma. Me gusta mucho lo que dijo el hermano Lee. Ser quebrantado es mejor que cualquier tipo de instrucción. El toque del Señor en nuestra vida natural es mucho mejor que 100 mensajes. El Señor nos toca, al igual que a Jacob, para que no confiemos en nuestro hombre natural ni en nuestra fuerza natural. El Señor tocó el encaje del muslo de Jacob, que es la parte más fuerte. El muslo se descoyuntó y Jacob quedó cojo de su cadera. No podemos expresar a Dios mediante nuestro hombre natural. Por lo tanto, Dios tiene que tocar nuestra fuerza interior natural para que lleguemos a ser personas que confiemos y dependamos de Él, y no de nosotros mismos. Tenemos un segundo aquí, al final del programa, y quiero recomendar un libro recién impreso por el Living Stream que cubre este punto. En este libro, Watchman Nee provee un cuadro muy claro de la necesidad del quebrantamiento del hombre natural. En otras palabras, lo que experimentó Jacob. Cuando esto ocurre, la vida de Cristo en nuestro espíritu puede fluir como ríos de agua viva
y así refrescar y edificar el cuerpo de Cristo. Este es un libro tremendo y se lo recomendamos a todos nuestros radioyentes. ¿Por qué? Porque esta es la vida de Jacob. Y la nuestra también. Excelente. El título es El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Hermano Guido, hemos disfrutado mucho el programa del día de hoy y deseamos volverlo a tener pronto aquí con nosotros. Yo también disfruté mucho. Gracias y espero volver muy pronto. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.